Revisando este contenido, ¿cierto? Que, como les comentaba anteriormente, tiene como objetivo estimar y determinar el área y los elementos del círculo en diversos contextos. Entonces, primero veamos lo siguiente. Nosotros, como ustedes saben, tenemos como objetivo calcular una superficie, ¿ya? Muchas veces nosotros no conocemos la manera en cómo calcular superficies de manera exacta, ¿ya? Nos ayudamos muchas veces, obviamente, de teoremas, ¿ya? O métodos para calcular y muchas veces están asociados a fórmulas, ¿ya? Pero, ¿qué sucede cuando a mí la fórmula se me olvida? Cuando no la recuerdo. Tengo que tratar de estimar, ¿cierto? Una posible respuesta hasta poder dar con esta fórmula, ¿cierto? Que era la que a mí se me había perdido. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo acá un cuadrado, ¿ya? Que yo sé cómo calcular su área, y me piden el área de un círculo, ¿qué podría yo estimar con esta medida? Yo podría decir que, por ejemplo, el área de este círculo va a ser más pequeña que el área del cuadrado, ¿cierto? Porque el círculo está dentro del cuadrado. Y si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado dentro del círculo, ¿qué puedo decir yo de esto? Puedo decir que este cuadrado que está dentro del círculo va a ser más pequeño que el área del círculo que tenemos por fuera. Pero este círculo que tenemos por fuera es el mismo que tenemos en verde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que este diámetro 8 es el mismo diámetro 8 que tiene este círculo. Por lo tanto, estamos viendo que este rombo, ya llamémoslo rombo, va a estar dentro, ¿cierto?, de mi círculo azul. Por lo tanto, el círculo azul va a ser más pequeño que el cuadrado grande, ¿cierto? Lo sabemos que por área va a ser más pequeño, pero además va a ser más grande que el área de ese circulito lila, ¿ya? Entonces, acá aparece el paso a paso, ¿cierto? En donde estima, ¿cierto?, que el área, ¿cierto?, va a ser mayor al cuadradito pequeño que tenemos acá, ¿cierto? Pero además va a ser menor que el cuadradito grande, ¿ya? Eso es lo que va a estimar. Bien, entonces podemos saber cuánto mide, ¿cierto?, un círculo si nosotros pudiésemos hacer, ¿cierto?, este ejercicio de poder hacer estas estimaciones, ¿ya? Entonces, más o menos, en este sentido, si yo lo quiero pasar a número, porque, por ejemplo, al igual que saber a número, ¿cierto? Este circulito verde va a medir menos que 64 centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque esto es un 8 por 8, ¿cierto? Y el área de este cuadrado es 64. Por lo tanto, el círculo va a ser menor que 64 centímetros cuadrados. Pero a su vez va a ser mayor que el área de este circulito de acá. Pero ¿cuánto medirá el área de este rombo o este cuadrado, ¿cierto?, que vemos acá? Entonces, ¿cómo puedo calcular fácilmente esto? Bueno, si ustedes mueven este triangulito que está a la esquina y lo mueven acá arriba, y este triangulito de abajo lo mueven acá arriba, van a obtener una figura como esta, ¿cierto? Donde si se fijan, los triangulitos de abajo los dejé arriba. ¿Y qué formé? Formé un rectángulo que tiene lado 8 y lado 4. Entonces yo digo 8 por 4, 32. Por lo tanto, significa que el círculo va a ser mayor a 32, pero va a ser menor que 64. Entonces, ya con eso nosotros podemos tener una estimación de cuánto es la medida de este círculo
sin la necesidad de realizar un cálculo ni tampoco de conocer su fórmula, ¿ya? Ni siquiera usando el número pi, ya que en este caso todavía no lo vemos. ¿Bien? Entonces, así nosotros podemos ir haciendo estas famosas estimaciones. Ahora, otra forma de poder hacer esta estimación del área del círculo, perdón, que es un poco más exacta, viene con respecto a una estrategia geométrica, en donde ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que nosotros podamos tomar un círculo, tomar una tijera y poder partirlo por la mitad, después la mitad, después la mitad, después la mitad, después la mitad, igual como cuando uno parte una torta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros partimos, ¿cierto?, esta torta en muchas partecitas, después te las puedo yo acomodar nuevamente. Por ejemplo, coloco una pieza morada y después coloco una verde. Después una morada, una verde, una morada, una verde, una morada y una verde. Y si bien es cierto, esto no es recto, ¿cierto? Porque tenemos las vueltecitas, ¿cierto?, que tenemos del círculo. Nosotros vemos que podemos ver una especie como de romboide, ¿cierto? Eh, y a este romboide tal vez yo pueda calcular su área un poco más fácil. Entonces, si se fijan, aquí ya voy a poder tener la medida, ¿cierto?, de este ladito y la medida de este ladito, y tal vez yo pueda sacar un área, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es lo que mide eso? Lo que vamos a ver a continuación. Ahora, en primera instancia, se nos pide que nosotros podamos hacer la división de un círculo en 16 partes, ¿ya? La mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría ahora si yo vuelvo a partir por la mitad cada una de estas partecitas? Voy a formar un rectángulo que ya no tienen tantas vueltecitas, ¿se fijan? Ya es casi más plano, se ve como un poco más, e incluso se ve un poco más rectangular, o sea, ni siquiera se ve tan inclinado como el primero. Pero ¿qué va a pasar ahora si yo vuelvo a cortar una parte más y en vez de 32 vuelvo a hacer ahora 64? O hago más y llego a 128, llego a formar, si se fijan, casi un rectángulo perfecto, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto mide cada uno de los lados y por qué? Bueno, sabemos de antemano que este ladito del centro al borde, que es lo que mide este borde de acá o este borde de acá, va a ser pi, o sea, perdón, va a ser r, ¿cierto? Que es nuestro radio, ¿ya? Y este r va a ser la misma medida para allá, para la izquierda, para abajo, para arriba, para la derecha. Entonces, ese ladito va a ser r. Bien, entonces, como ya tenemos r y sabemos que es la medida de este ladito de acá, que es la misma de acá y es la misma de acá, tenemos que saber cuánto vale el fondo, ¿ya? Ahora, la medida del fondo, una de dos, o son los lilas o son los verdes, ¿ya? Pero esta parte verde corresponde a la mitad del círculo y la parte lila también corresponde a la mitad del círculo. Bien, entonces, si se fijan, si yo tengo acá también la mitad del círculo y arriba también la mitad del círculo, el círculo como perímetro, yo ya sé cuánto vale, ¿cierto? La medida del círculo, recuerden que era 2 por pi por r, o si no, pi por 2 por r, ¿sí? O sea, eran 2 veces el radio por pi. Ahora, como yo estoy necesitando solamente la mitad, no voy a necesitar 2 pi por r, sino que solamente voy a necesitar pi por r, ¿cierto? Porque yo no necesito 2, necesito solamente 1. Entonces, en vez de tener 2 pi por r, que es todo el círculo, voy a ocupar la mitad, que es pi por r, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que la parte verde va a medir pi por r y la parte hacia arriba va a ser el radio. ¿Y qué pasa si yo multiplico pi por r por el radio? Yo tendría que estar multiplicando todo, ¿cierto? Porque acá hay puras multiplicaciones. Entonces me va a quedar pi por r por r. Pero pi por r no es más que decir pi por r
al cuadrado, ¿cierto? Porque ¿para qué voy a decir r por r si lo puedo considerar como r cuadrado? Así, yo puedo deducir una posible fórmula dividiendo este círculo en partes más pequeñas, y esta fórmula va a ser más exacta, porque estoy calculando el área de lo que está acá adentro, que la estimación que nosotros vimos en la primera página, en donde sabemos que en esta figura va a ser más pequeña que el cuadrado, pero va a ser más grande que el rombo. Pero no tenemos ciencia cierta cuánto va a ser de grande, sino que simplemente tenemos una estimación. En cambio, con este método podemos llegar a algo más parecido, utilizando obviamente el perímetro, ¿cierto? Porque nosotros ya conocíamos el perímetro. Entonces, utilizando la mitad del perímetro multiplicado por el radio, podemos encontrar el área de todo lo que tenemos acá adentro. Y esto que está acá adentro no es más que nuestro círculo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el área de un círculo de radio R corresponde a la medida de la superficie del círculo, o sea, lo que está dentro, y se calcula aplicando la fórmula pi por r al cuadrado. Entonces, para calcular el área de un círculo, solamente basta con conocer el número r, ¿ya? Saber cuánto vale la medida de r. Bueno, o también si sabemos la medida de d, podemos calcular la mitad de d del diámetro y obtenemos r. Ya, o sea, igual se puede hacer. Pero eso es como más o menos lo que nos están diciendo. ¿Ya? Ahora, veamos un ejemplo para que veamos cómo nosotros podemos calcular el área de un círculo y luego preguntamos si hay dudas. Primero, determinamos el área de un círculo de radio 9. ¿Ya? Eso es como más o menos lo que nosotros vamos a tener, y lo vamos a dejar así para que esté un poquito más grande y veamos el ejemplo. A ver, primero sabemos que pi va a ser aproximadamente 3,14. Es como nosotros lo vamos a trabajar, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros tenemos que ahora solamente conocer el radio de la circunferencia. En este caso, el radio es 9. Por lo tanto, como el radio es 9, y de hecho aquí no sé por qué no lo considero como tal, de hecho lo vamos a recortar, y lo vamos a, de hecho lo vamos a dejar acá, y lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Porque acá vemos que, a ver, ya, voy a dejarlo así. Vemos lo siguiente, a ver, tenemos un R cuadrado, ¿cierto? R vale 9, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Tenemos la medida de 9. Y nosotros tenemos que multiplicar por R cuadrado. Por lo tanto, ¿qué nos falta acá? Nos falta esto, ¿cierto? Entonces ahí ya encontramos un pequeño error, ¿cierto? En nuestro texto, donde nos pedía, ¿cierto? Que nosotros tenemos que multiplicar 3,14 por 9 elevado a 12. Ahora, si se fijan, nosotros tenemos que primeramente multiplicar y desarrollar, ¿cierto?, la potencia. Tenemos que saber primero cuánto vale 9 al cuadrado antes de multiplicar por 3,14. Entonces esto bastaría con decir que sería 3,14 por 9 por 9, 81. Bien, y ahora nosotros tenemos que multiplicar 3,14 por 81. Bien, y si nosotros lo multiplicamos, nos daría aproximadamente 254,34. Bien, y ahí obtenemos, ¿cierto?, el área de mi círculo. Ahora, recordemos que el área, bueno, de hecho aquí igual le falta un símbolo, que sería el aproximado. El área va a ser aproximadamente 254,34 centímetros cuadrados. Ahora, ¿por qué digo aproximado y no digo igual? Porque recuerden que el pi es un número con infinitos decimales. Y si yo quiero calcular el área exacta, tengo que usar los infinitos decimales. Bien, entonces, como obviamente no voy a poder usar los infinitos decimales,
yo uso esta aproximación de 3,14 y por eso yo al final digo que el área va a ser aproximadamente 254,34 centímetros cuadrados. Ya, importante que sea centímetros cuadrados porque estamos viendo una superficie, es un área. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro problema un poquito más arreglado al como teníamos acá, ya que nos faltaba el cuadrado del 9. Bien, y eso es como yo calculo un área de un círculo. No sé si se entendió, si hay duda. A ver, activen su micrófono, pregunten, o por el chat también, para, si no, explicar otro ejercicio. A ver, cuéntenme. ¿No? Súper, súper. El resto yo, todo bien, ya. Ok. Gracias ahí por sus respuestas. Bien, acá tenemos, a ver, otro ejemplo, ¿ya? En donde también teníamos que analizar qué pasa cuando a nosotros se nos pide que determinemos un elemento de la circunferencia, ¿ya? Ahora fíjense que lo vamos a hacer al revés. Yo ya sé que el área vale 113,04 y me están pidiendo ahora cuánto vale el radio. O sea, ¿cuánto tendría que costar este radio para que el área de todo el círculo me dé 113,04? Entonces aquí nos muestra cómo yo puedo calcular este radio. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Vamos a ver un poquito más cerca acá. ¿Y qué nos dice? Primero, que tenemos que dividir el área de un círculo en pi. Pero, ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos por la siguiente razón. Primero sabemos que nuestra fórmula indica que el área va a ser pi por r cuadrado. ¿Ya? Entonces, como el área es pi por r cuadrado, yo necesito conocer cuánto vale r o r cuadrado. Entonces el pi que está multiplicando pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces, como el pi está dividiendo al área, tengo que tomar el área, que es 13,04, y dividirla por pi, que es aproximadamente 3,14. Entonces, por eso me queda este segmento así, ¿ya? Y el resultado de esta división me va a dar como producto, o sea, perdón, como cociente, me va a dar r cuadrado, porque es la otra parte de la fórmula que me quedaba, ¿cierto? Entonces, si yo divido el área con pi, me da como resultado r cuadrado. Entonces, simplemente yo divido el 113,04 en 3,14 y me da como resultado 36. Por lo tanto, r cuadrado vale 36. Ahora, ya sabiendo que r cuadrado vale 36, prácticamente está el ejercicio listo, ¿cierto? Porque aquí nos dice que nosotros determinemos r cuadrado buscando dos números iguales cuyo producto sea igual a 36. Entonces, como r cuadrado es r por r, y esto es 36, significa que 36 va a ser 6 por 6. Por lo tanto, eso significa en esos tres puntitos, por lo tanto, r vale 6, ¿cierto? Porque r cuadrado vale 36. Y así yo puedo calcular el radio de un círculo, conociendo su área. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me pregunten por un ejercicio de este tipo, lo primero que tengo que hacer yo es saber cuál es la fórmula del área. ¿Bien? Eso es lo principal. Para yo ir reemplazando los valores que conozco y luego despejando. Obviamente, yo pi lo voy a conocer siempre, porque es 3,14 y el área me la van a dar. Entonces siempre se va a estar como dividiendo el área con pi y obtengo el r cuadrado, que es lo que yo voy a usar para poder calcular, ¿cierto?, este numerito radio. Ahora, si alguien se pregunta, profe, ¿y qué pasa si es que el r cuadrado que me da es un número que yo no puedo encontrar, por ejemplo, que sea 36 igual a 6 por 6? Y por ejemplo, el resultado de dividir estos dos me lo ha dado 30.
y 30 no tiene ningún número igual que me dé 30, ¿cierto? O sea, 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, me paso, me falta, entonces tengo un número intermedio que es decimal. Bueno, y en ese caso, cuando ustedes se enfrenten en esas situaciones en donde el r cuadrado no es un número que tenga una raíz cuadrada, porque eso es básicamente lo que estamos haciendo, ustedes tienen que escribir el número como raíz cuadrada. O sea, por ejemplo, el r va a ser raíz cuadrada de 36. Ya, recordemos que esta es una ecuación. Ya, por lo tanto, en esta ecuación, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a dejarlo ahí para poder rayar mejor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que r cuadrado es 36, para poder calcular esto, yo tengo que sacar la raíz cuadrada de lo de la izquierda, que es r cuadrado, y la raíz cuadrada de la derecha, que es raíz cuadrada de 36. Ay, perdón, que se me... Ya, entonces, esto de la izquierda va a ser r, sí o sí, porque recuerden que esa raíz cuadrada se elimina con el cuadrado. Y la raíz de 36, en este caso, me da 6. ¿Ya? Eso se sabe. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si en realidad esto no es 36? Y, por ejemplo, me dio 34. ¿Ya? Como ejemplo. ¿Cómo lo hago? Si yo no conozco la raíz cuadrada de 34. Entonces, como yo no conozco la raíz cuadrada de 34 y no la puedo calcular, simplemente yo digo que esto es raíz de 34. ¿Ya? Y lo dejo expresado así nomás. Entonces yo digo, R es la raíz de 34. Listo. Bien, entonces, si les da un número que ustedes no conocen su raíz cuadrada exacta, ya no lo pueden calcular. Entonces simplemente queda así. Entonces el radio va a ser raíz de 36. Pero como ustedes saben, en este ejemplo dio 36, ahí sí ustedes podrían calcular. Entonces, como en este caso sí da, nosotros acá decimos que la raíz cuadrada de 36 me va a dar 6. Y ahí sí yo puedo encontrar el radio. Bien, eso es como el otro tipo de ejercicios que nosotros vamos a estar viendo en estas actividades. Bien, no sé si se entendió esta última parte. Yo sé que es un poquito más difícil, ¿ya? Ver el ejercicio al revés, ¿ya? Teniendo el resultado y llegando al inicio, ¿ya? Yo sé que muchos de repente les van a encontrar más fácil cuando ustedes les den el radio y calculen el área, porque es fórmula, ¿cierto? Pero acá cuando les dan la fórmula lista y tienen que encontrar lo que necesitaban al principio, a veces cuesta un poquitito, pero es lo mismo, es ir al revés, ¿ya? Vamos de ida, ahora vamos de vuelta, ¿ya? Es eso. Entonces, nos volcamos a nuestra actividad, ¿ya? Para ella nos vamos a ir a nuestro cuaderno de ejercicios y nos vamos a ir a las páginas 77, 76, 77, ¿ya? En donde vamos a encontrar actividades relacionadas con el área del círculo. Ahora, como les decía en un comienzo, siempre vale 3,14, ¿ya? Eso va a ser fijo, ¿ya? Y acá en esta actividad se nos pide que calculemos el área de cada círculo, ¿bien? Acá nos dan... Sí, es más difícil porque todavía no practicamos el IDA, el calcular el área, ¿ya? Cuando nosotros practiquemos el cálculo del área, nos vamos a dar cuenta que cuando nos piden el radio, por ejemplo, es el mismo cálculo pero al revés. En vez de multiplicar, puede dividir. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta por qué les estoy comentando esto. ¿Ya? Ahora, para calcular ¿cierto? El área de esto, simplemente tenemos un radio 3, un radio 6,5 y calculamos. Ahora, no se asusten cuando tengan ese 6,5. ¿Ya? O sea, ustedes dicen 6,5 al cuadrado y multiplican 6,5 por 6,5 y eso se multiplica por pi. Siempre, cuando vean áreas, el resultado final van a ser decimales, ¿ya? Así que tampoco se asusten si es que, profe, me quedo con decimales, no importa, porque acá ya están trabajando con 3,14, ¿ya? Y acá, como les decía, el área es solo multiplicar. 3 por 3, 9, por 3,14, resultado.
6,5 por 6,5 por 3,14, resultado. Solo multiplicar para encontrar el área. Por eso les decía, es más fácil. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo eh, este cuadrado, ¿ya? Y nos están diciendo que el cuadrado, perdón, que deseo calcular el área de este círculo inscrito y el cuadrado tiene 3,5 metros, significa que el radio va a ser la mitad de esos 3,5 metros que tiene como lado el cuadrado. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, cuando ustedes calculan el radio de este círculo, el radio va a medir la mitad de 3,5, ¿ya? Que es 1,75. ¿Ya? Y con 1,75 ustedes van a calcular. Bueno, en todo caso, mañana podemos hacer perfectamente estos ejercicios, si es que no pueden hacerlos, ¿ya? Para que vean que en realidad no es más que trabajar con un poquito de decimal y ya. Bueno, y en la E, si se fijan acá, tenemos que calcular, bueno, tenemos que primero averiguar cuánto va el radio, ¿cierto? Calcular el área de este círculo y acá nos muestran un triángulo isósceles. ¿Ya? Recordemos que el triángulo isósceles era aquel que tiene dos lados iguales y una base. ¿Ya? Y acá nos dicen que la base es OA, ¿cierto? Entonces, como esta es mi base, significa que los otros dos lados miden lo mismo. Y como este lado mide 5, significa que mi radio mide 5. Entonces, es un círculo de radio 5. Entonces, este círculo de radio 5 calcula su área. Y se olvidan del triángulo. ¿Ya? Aquí nosotros después nos olvidamos de la figurita que teníamos antes. Y acá, fíjense bien, tenemos un cuadrado de lado 2 y nos piden calcular el área. Entonces, ¿qué podemos asumir con esto? De que el lado OP mide 2 porque es un cuadrado y el cuadrado tiene lado 2. Y recuerden que el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, como tiene todos sus lados iguales, podemos decir, ¿cierto?, que OP o OR también vale 2 y tenemos, ¿cierto?, nuestro radio para poder calcular. Y finalmente la F nos da directamente el radio que es 5,1, que ahí más fácil poder calcular. Bien. Y en la segunda página tenemos ejercicios aplicados. ¿Ya? Ejercicios en donde, ¿cierto?, tenemos que ir justificando la respuesta con el desarrollo paso a paso. Eso es muy importante, puesto que si yo no lo hago y dejo la pura respuesta, no tengo finalmente un desarrollo del ejercicio y yo tampoco sé si ustedes van aprendiendo con lo que se le está pidiendo, ¿ya? Entonces después, ¿cierto? No quiero que cuando nos encontremos con una prueba me dé la pura respuesta y no tenga el desarrollo, siendo que se pide, ¿ya? Aparte que muchas veces ustedes saben que estos ejercicios nosotros mismos los desarrollamos en clase y el desarrollo que yo coloco acá, ¿cierto? Es lo que yo espero que ustedes también coloquen en sus respuestas cuando me entreguen su trabajo. ¿Ya? Entonces, por esa razón es importante, ¿cierto?, que ustedes puedan desarrollar, ¿cierto?, sus actividades con desarrollo. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí tenemos que calcular áreas del blanco completo. ¿Ya? Acá tenemos que calcular el área de la corona externa, ¿ya? Que es el área disponible para grabar en un CD. Acá tenemos el área de la pupila y el área del iris, ¿ya? Tenemos que calcular y nos piden que si el perímetro de un círculo es de 10 pi, cuál es el área de su semicírculo, y si el perímetro de un cuadrado es 16, cuál es el área del círculo que está dentro, el inscrito, ¿ya? Circunscrito significa por fuera, inscrito significa por dentro, ¿bien? Y esa es la actividad que nosotros tenemos que hacer. Recuerden que siempre para un problema hay que dibujar, ¿ya? Es lo mejor para yo poder guiarme y saber, ¿cierto?, eh, para poder
ver esto, ¿cierto? Y poder desarrollar, ¿ya?